del libro de los Números. Y menciona este pasaje de la manera siguiente. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac: he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y vinieron a Kiriat Uzot, y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Vamos a dirigirnos al Señor en oración una vez más, sí, en reverencia, por favor. Gracias te damos, Padre, por tu bondad. Gracias también por este momento con el cual nos bendice, Señor, de poder como iglesia reunirnos a través de esta plataforma, pero siempre en Jesús, con el propósito de adorarte a través de este estudio bíblico. Perdónanos, Señor, de nuestros pecados y ayúdanos a estar dispuestos a escucharte a ti con el propósito de obedecerte y a la vez también servirte. En el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, te pedimos todos estos favores. Amén. Alguna vez, y me agradaría obviamente que participen ustedes, ¿alguna vez usted ha hecho alguna promesa a Dios? ¿Alguno de ustedes, si por favor comparte si alguna experiencia, si lo ha tenido con nosotros? Repito, ¿alguna vez usted ha hecho promesas a Dios? Alguien que diga yo. ¿O ha escuchado que otros hayan hecho promesas a Dios? Quizás por ahí, ¿no? Ya, quizás ahí ya comenzamos a hablar ya, ¿no? Porque si nos dicen, pues, ¿no? Si nos preguntan en forma directa, ya como que no nos gustan las respuestas. Pero si es que se trata de hablar de otros, ahí sí somos buenos, ¿no? Así que, ¿alguna vez usted ha hecho promesas a Dios, o ha escuchado a otros hacer promesas a Dios, o ha escuchado de otros haciendo promesas a Dios? ¿Alguno de ustedes, hermanos? ¿Alguien? ¿No? ¿No sabe? ¿No opina? Yo, pastor. Habla, hermana. Yo le hice una promesa al Señor. Como todos saben, yo trabajaba en la sierra y para mí era muy difícil viajar todas las semanas. Me complicaba mucho la salud, pero no había forma de regresar a trabajar aquí en Trujillo. Y como la situación empeoraba cada vez más, oré al Señor y le dije: Señor, yo te prometo que te voy a servir, que voy a ir a tu casa, que me voy a involucrar más en tu obra, que voy a buscarte cada día más, pero por favor llévame a Trujillo.
ya no quiero trabajar en la sierra porque me hace daño y tú lo sabes. Y hablé con el Señor y le prometí, le dije, mientras yo esté viva voy a buscarte, voy a adorarte cada día de mi vida, te voy a buscar, quiero aprender de ti, pero llévame con los tuyos, llévame a mi casa espiritual, a mi casa, a mi familia, necesito estar en Trujillo. Y fue que de nuevo postulé de nuevo al magisterio al siguiente año y de nuevo me tuve que ir y yo dije seguramente Dios no me habrá escuchado, ¿no? Entonces tuve que regresarme, pero antes de que ocurra esto de que hubo del deslizamiento de los cerros, de los huaicos, yo recuerdo que me vine y me llamaron de la UGEL 3 para ir y presentarme, para trabajar. Me fui y me adjudiqué acá y viajé un sábado, recuerdo, a traer mis cosas de la sierra. Todas mis cosas que había llevado, porque había estado allá como 15 días, algo así. Y fui a traer mis cosas. El día domingo ya se desató todo lo que eran los huaicos. Y yo saltaba de felicidad porque decía, una vez más lo hiciste. Te mostraste en mí y una vez más me salvaste. Y le hice esa promesa, bueno, y espero cumplirla. Ese es mi Ok. esfuerzo. Bueno, ahora vamos bueno, alguien más, disculpen, alguien más. Alguien más. ¿Se ha dado cuenta? No siempre, y en alguna forma lo que ha dicho la hermana Filito nos va a dar la razón, ¿no? ¿Se ha dado cuenta que a veces hacemos promesas? No puedo decir que siempre, pero más pensando en lo que nosotros queremos, o sea, más tratando de obtener algo de parte de Dios. Sí, sí, por ejemplo, a veces quizás hemos dicho, sácame de esta y te prometo esto, ¿no? Y cosas por el estilo. La pregunta es, ¿cree usted que las promesas que hacemos a Dios en realidad llegan a, por así decirlo, impactar a Dios? Ahora, si hacemos promesa, mejor cumplamos, ¿sí? Porque de hecho que nosotros nos hemos aventado, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿creen que las promesas impactan a Dios? ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Obediencia. Amén. Ciertamente. Sí, obediencia. Según lo que yo puedo darme cuenta en las escrituras, sí, Dios no necesariamente está esperando que nosotros le ofrezcamos algo con el propósito de conseguir algo, ¿no? Dios no es así, ¿no? Recuerden que es el buen padre. Ahora, si por agradecimiento simplemente uno quiere hacerlo, amén, ¿no? Por eso siempre tenga cuidado de por qué razón y a la vez también de cumplir si en caso usted ofrece o promete algo. Pero Dios está definitivamente interesadísimo en que nosotros obedezcamos. Recuerde que la semana pasada justo nosotros leímos, ¿no?, un pasaje que le pedí que leamos y que está en Primera de Samuel. No tiene usted que ir hacia ello, pero dice lo siguiente: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey
y esto se le dijo a Samuel. Dios definitivamente está muy interesado en que nosotros aprendamos a obedecer. Dios sabe todo aquello por lo cual nosotros estamos atravesando, algunas de esas cosas en las cuales estamos atravesando. Dios sí mismo las ha puesto como quizás pruebas. Hay otras que son tentaciones y hay otras que creo yo simplemente nosotros nos metemos en eso, ¿sí? Pero Dios sabe qué es lo que, cuál es nuestra situación, y Dios está dispuesto a ayudarnos si nosotros simplemente aprendiésemos no solo a clamar a Él, sino mucho más a volvernos a Él con el propósito de que nosotros pudiésemos en verdad obedecer a Dios. Digo esto porque muy bien, Balaam sí ya tiene este encuentro con este ángel de Jehová, y recuerde, sí, en ocasiones, no puedo decir siempre, cuando se habla y se trata de el ángel de Jehová, se puede tener referencia a Jesús mismo, ¿sí? O sea, al Cristo, al Hijo, ¿no? Por ello, asumir que siempre hay ángeles alrededor nuestro en razón a este salmo, ¿verdad? Que dice, ¿qué cosa dice el salmo, si se acuerda usted? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen. Podría referirse al interés y la dedicación de el Hijo por nosotros, no necesariamente, aunque tampoco puedo decirles que no, pero no necesariamente a pensar que hay ángeles volando alrededor nuestro, protegiéndonos y todo ello. Tenga cuidado siempre cuando interprete las escrituras, y sobre todo no tratemos de que las escrituras nos digan lo que nosotros queremos que diga, sino aprendamos a escuchar a Dios. Sí, es más que suficiente para nuestras vidas. En fin, entonces, tiene este encuentro y le dice, pues he pecado, ¿no? Sin embargo, el ángel le dice, anda, anda nomás, ya que has venido, ya anda, anda. Y sin embargo, entiende que tienes que decir lo que Dios quiere que tú digas. Más adelante se encuentra con Balac, ¿no? Y Balac, pues, algo interesante en el versículo 37, dice, Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? O sea, ¿por qué no has venido, no? Antes, porque recuerden, más de una comisión fue a ver a Balaam en búsqueda de sus servicios. Y luego al final del versículo 37 hay algo bastante interesante. Dice, no puedo yo honrarte. La palabra honrar aquí es llenar a alguien de algo, ¿no? Puede ser de pesares, o sea, dificultades, pero también riquezas. Pienso yo que en razón al contexto, lo que Balak tiene en mente cuando dice no puedo yo honrarte es no puedo yo llenarte de riquezas, ¿sí? Porque eso es, repito, lo que el contexto nos está enseñando, y eso es lo que se está dejando notar en Balaam, ¿verdad? Un hambre por las riquezas, ¿no? Un hambre por sentirse que tiene, que puede, qué sé yo, ¿sí? Recuerde ya, se nos ha dicho en Timoteo, ¿no? Que nosotros no tenemos por qué afanarnos por las riquezas, ¿sí? Es uno de los mayores males que pueden existir. Pero claro, nosotros siempre estamos tratando de justificarlo, decir, no, pero yo sí me cuido. No, no, no. Si usted se afana por las riquezas, usted va a estar, bueno, no va a estar, ya está mal con Dios. Porque si Dios le está diciendo no lo hagas y lo hacemos, entonces ya estamos mal. ¿Sí? Así de sencillo, en realidad. Entonces, este era un hombre que en Balaam, esto es, que tenía así este deseo
por las riquezas. Dicho sea de paso, las riquezas en sí, recuerden, no son malas. Si Dios lo bendice a usted con riquezas, hermano, amén por ello. ¿Sí? Si usted se siente mal por las riquezas, dónelo a la iglesia y se le acabó, sí, a usted el problema de sentirse mal. Eh, eh, pero el tema está en que muchas veces nosotros nos afanamos, nos desvivimos, pensamos que depende de nosotros, que sí, que bueno, en fin. Entonces, Balac recibe a Balaam y es más, dice en el versículo 40, Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam. O sea, Balac pensó que Balaam iba a maldecir al pueblo de Israel como Balac lo quería y que con ello obviamente Balac vencería al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ya venía con una reputación de que su Dios, obviamente su Dios estaba que destruía a todos, pero recuerde que la gente percibe las cosas, nosotros percibimos las cosas en base a cómo nosotros creemos. Entonces, para Balac, Jehová era un Dios más, ¿sí? O sea, uno de tantos dioses. Entonces, él pensaba que podía vencer a este Jehová, que era un Dios más, ¿no? Pero no se daba cuenta, no entendía que en realidad no era un Dios más, era el único Dios, ¿sí? Verdadero y vivo también, ¿sí? Así que eso era lo que quería lograr. Y dice en el versículo 47, el día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Ahora, déjeme hacerle la pregunta. Balaam sabía qué era lo que Balac, es una pregunta que ya di la respuesta hace un ratito, pero Balaam sabía qué era lo que Balac deseaba que él haga. Alguno de ustedes, mientras yo voy tomando mi té de matico. Y si sabía qué era aquello que Balac deseaba. Alguien de ustedes, hermanos. Hay dos preguntas allí, ¿no? Primero, Balaam sabía qué era lo que Balac deseaba que él haga. Sí, Y la pastor. otra es, ¿qué sería ello? ¿Alguno de ustedes que desee participar de esta forma? Yo, pastor. ¿Perdón? Yo, ¿sí me escucha? Ya, sí, hermana, te escuchamos. Sí, sí sabía. Y Balak esperaba que Balaam maldiga al pueblo de Israel. Ok. Sabía que para eso, básicamente para eso lo habían contratado, ¿verdad? Para eso lo habían traído. ¿Correcto? Sí. Por más que Balaam escuchó de el ángel, ¿no? Tú di lo que Dios te manda decir, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, Balaam sabía lo de la maldición, ¿sí? Él lo sabía. Entonces, cuando Balaam en el capítulo 23, mire usted lo que hace. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizás Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. ¿Cuál cree usted fue la intención de parte de Balaam de decirle a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros? ¿Cuál cree usted que era la intención de Balaam?
Balaam definitivamente, él entendía lo que Dios diga, eso voy a tener que decirte. ¿Correcto? O sea, eso él entendió eso. Pero ¿por qué esto de los altares y de los animales para ser sacrificado en holocausto a Dios? Alguien con algún parecer. ¿Cuál cree usted que fue la razón de presentar esto? Quizás podría ser si Dios cambia de opinión. Lamentablemente, ¿cierto? Lamentablemente, la idea era que Dios me permita, ¿sí?, hacer lo que yo deseo, porque él deseaba maldecir al pueblo. ¿Por qué razón deseaba maldecir al pueblo? ¿Tenía algo contra los israelitas? No. Por último, ¿le agradaba Balac? No. ¿Cuál era la razón? El dinero. ¿Sí? El dinero en este caso era la honra, ¿no? El ser honrado, las riquezas que le podía dar y todo ello. Y mire usted, porque recuerde, Dios ya le había dicho, ¿no?, a través del ángel, tú di lo que Dios dice. ¿Sí? Dice en el versículo 4, vino Dios al encuentro de Balaam y este le dijo, Balaam, ¿no? Comenzó a sobonear, ¿no? Comenzó a sobonear. Eso es lo que hizo Balaam. ¿Qué dijo? Perdón, 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba junto a su holocausto, ¿sí? Obviamente Balac estaba esperando buenas noticias, ¿no? Él y todos los príncipes, y él tomó su parábola, esto es Balaam, ¿sí? La palabra parábola aquí puede referirse a un poema, a una canción o a un paralelismo, ¿sí? Y dijo, de Aram, me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente, ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Y claro, el hombre estaba esperando buenas noticias según él. ¿Qué estás diciendo, no? Te he traído, dice, para que maldigas a mis enemigos y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Esto es Balaam, dijo eso. Y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar. Y fueron a otro lugar. Y mire usted lo que ocurre en este otro lugar, ¿sí? Versículo 14, y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó nuevamente 7 altares. ¿Por qué razón hace esto? ¿Sí? Mire cómo es la avaricia. ¿Sí? La avaricia hace que nosotros hasta malinterpretemos a Dios. ¿Alguna vez usted, honestamente, alguna vez usted ha malinterpretado a Dios producto de su ambición? De algún deseo que era ambición, ¿sí? Y claro, ustedes son muy sanos, muy puros, muy limpios, ¿sí? Y yo soy el único acá pecador, ¿sí? Yo sí, honestamente, ¿sí? Y me temo que posiblemente ustedes también, pero ustedes en este sentido, claro, son más prudentes que yo, no se avientan nada más ahí, ¿no? Al ruedo.
Pero sí, a veces nosotros, hermanos, producto de nuestras ambiciones, malinterpretamos a nuestro Dios y pensamos que nuestro Dios sí va a aceptar lo que nosotros queremos. Y en razón a ello, definitivamente va a ser lo que nosotros deseamos. Tenga cuidado con ello. Recuerde, Dios no está interesado en que nosotros le hagamos promesas, o no está tan interesado en que nosotros le hagamos promesas, ¿sí? Dios está interesado en que nosotros aprendamos a ser obedientes y por fe hagamos ello. Recuerde, si hay algo que agrada a Dios, Hebreos nos dice qué cosa es la fe. No la fe en lo que tú puedes hacer o lo que nosotros podemos hacer, sino la fe en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sí me estoy dejando entender? Entonces, ¿por qué razón nuevamente Balaam hace esto? Porque sí, como ciertamente él habrá entendido, no lo sé, quizás habrá entendido, no lo sé, ¿sí? Que a los dioses les agrada, ¿sí? O en alguna forma entendido esto, a los dioses les agrada los holocaustos, los sacrificios, entonces ese Dios, Jehová, también le va a agradar y en razón a ello quizás hasta cambie de opinión. Sí, hermanos, si hay algo que usted y yo nunca debemos buscar, ¿sí? O deberíamos buscar, es el que Dios cambie de opinión. Porque nuestro Dios siempre está en lo correcto. Siempre está en lo correcto. ¿Ok? Siempre. ¿Que podemos abrirle nuestros corazones a Dios? Claro que sí. Por eso es que más sea conforme a tu santa voluntad. ¿Verdad? Ciertamente. Que sea conforme a su santa voluntad. Cuando hacemos las cosas por ambición, repito, no vamos a escuchar a Dios, vamos más a escuchar a nuestro sentir. ¿Sí? Nuestro deseo, nuestra carne, en realidad, nuestra carne. Y tenga cuidado porque quizás podemos terminar hasta escuchando al mismo Satanás, más que a Dios. ¿Ok? Y recuerde, la idea es aprender a escuchar a Dios. ¿Alguna pregunta o algo que quisiera agregar usted hasta acá? ¿Alguna pregunta? No tenga temor de aventarse, sí, si estamos equivocados, bueno, aprenderemos, pues, pero la idea es que vayamos en realidad aprendiendo. ¿Sí? ¿Alguien con alguna pregunta o algo que quisiera agregar? Pastor, yo tengo una pregunta. ¿Dios podría cambiar de opinión quizás para darnos una lección? ¿Para qué? ¿Para darnos alguna lección? Cambiar de opinión. Bueno, recuerden que Dios lo sabe todo desde antes de que todo esto aparezca, ¿no? O sea, Dios sabe qué va a pasar aún antes de que las cosas existan. Entonces, Dios sabe qué va a decidir. Quizás en alguna ocasión nos parezca como que cambió de opinión. No lo sé, pero yo prefiero más confiar en su opinión más que en la nuestra, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tener cuidado. No nos atrevamos a pedirle que cambie de opinión necesariamente. Repito, podemos abrirle nuestros corazones si Dios quiere eso, pero siempre conforme a su voluntad, ¿no? ¿Alguien más o algo más? ¿Alguien más? Ok, entonces nuevamente aquí ocurre lo mismo y mire, no vamos a leer todo la segunda parábola, pero algo interesante, dicho sea de paso, la segunda parábola comienza en el versículo 18, pero en el versículo 19 dice, dentro de lo que es esta parábola, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Uy, hasta con rima le salió, ¿no?
¿Qué tal? ¿No? Recién me doy cuenta de eso. Y quizás por acá vaya lo que menciona, lo que preguntaba Janina, ¿no? O sea, cambia de opinión. Bueno, en términos muy generales, no cambia, ¿no? Pero si hay situaciones en las cuales lo ha hecho, hay que tener cuidado, porque a veces da la impresión de que sí, ¿no? Pero hay que tener cuidado que no necesariamente es eso, sino es la forma como Dios se expresaba o se expresa, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Por ejemplo, se me viene a la mente este rey, ¿no? Ezequías, ¿no? Ezequías que Isaías vino y le dijo, mira, prepara tu casa porque vas a morir. Qué feo, ¿no? Pero bueno, no, sí, pues qué feo que de pronto venga un ángel del Señor y le dice, ya, apura, prepárate, prepara tu casa, ya es más, arréglalo para el velorio. ¿No? Ay. Entonces, ¿qué hace Ezequías? Él ora a Dios y le dice, ¿no?, que le extienda la vida y Dios le da 15 años más. ¿Significa con esto que Dios cambia de parecer? Bueno, recuerde que la idea era que se iba a fallecer y sí llegó a fallecer 15 años después. Pero, sí, una vez más, entienda, hermano, que Dios ciertamente está interesado en nosotros, pero más en nosotros en relación a su reino. ¿Sí? Por ejemplo, le dio 15 años más a Ezequías. Entre otras cosas, ¿sabe usted qué es lo que ocurrió con Ezequías en ese tiempo? Ezequías, ¿no?, de agradecimiento, abre el templo aún a los reinos de otros lugares. Y dentro de ellos, adivine quién llegó. Un emisario de Nabucodonosor. Tiempo después, Nabucodonosor conquista Judá. ¿Sí? Ciertamente, ¿no? Eso es nuestro Dios. Así que, sí, recuerde, Dios está interesado en nosotros, pero la idea es que nosotros comprendamos que como parte de su reino, nosotros todo lo que hagamos en verdad sea de servicio a Dios, ¿sí?, y en beneficio de ese su reino. Pero muchas veces, insisto en esto, nosotros hacemos nuestro propio reino y más vivimos para nuestro propio reino, más que para el reino de Dios. Nos pasa, ¿verdad? A todos nos pasa, a todos nos ocurre, ¿sí? Que terminamos más viviendo para nuestro propio reino, más que para el reino de Dios. ¿Se da usted cuenta? Los discípulos, por ejemplo, que ciertamente ellos estaban tan interesados en ser un instrumento para el reino de Dios que hasta su vida dieron, o sus vidas dieron. ¿Sí? ¿Tenían familias? Claro que sí. Pero no que las familias necesariamente eran todo para ellos. No. Dios. ¿Tenían responsabilidad? Claro que sí, pero no sus trabajos, por ejemplo, ¿no? Eran pescadores también. Pero era lo más importante. No. El reino de Dios. Sí, el reino de Dios. Así que tengamos cuidado. Nuestra sociedad obviamente es muy engañosa y nos ha hecho pensar, que nosotros debemos ser primero, ¿no? Y lo nuestro también. Sí, eso es lo que nuestra sociedad nos enseña, pero Dios nos enseña, no, yo quiero hacer algo distinto de ustedes. Sí, yo quiero hacer algo distinto. Hoy día, casualmente, conversando con las hermanas en el estudio sobre el bautismo, decíamos, ¿verdad? Hay tantas personas alrededor nuestros, seres queridos, ¿no? Personas con quienes reímos, personas con quienes pasamos tiempo, y que lamentablemente se están yendo al infierno producto de que no tienen fe en el Señor. ¿Acaso
¿No creen que Dios quizás quiera utilizarnos como instrumentos alrededor de ellos? Claro que sí. Pero nosotros no estamos tan interesados en ello. A veces más estamos interesados en sacar, más bien estamos más interesados en sacar algo más o algo de ellos, ¿no? Más que darle de Jesús a ellos. ¿No? Nos ocurre. Sí, por eso, hermanos, una vez más, evalúe esto, reflexione sobre esto y medite. ¿Para qué reino está usted viviendo? ¿Sí? ¿Para qué reino está usted viviendo? Y no se deje impresionar, porque recuerde, cada día que Dios nos da, no se lo está dando a usted para su propio reino, ¿no? Porque nosotros hasta le llamamos un regalo porque es presente, ¿no? Y no es para no, es para que usted lo viva sirviendo al reino de Dios. Recuerde, el día le pertenece a Dios. ¿Sí? Dios no se lo está regalando en ese aspecto ya para tu reino. No. Es para el reino de Dios. Y ojalá que nosotros lo comprendamos así. Creo que nuestras vidas van a tener mejor sentido, van a estar mejor orientadas y definitivamente van a honrar a nuestro Dios. ¿Okay? ¿Alguien con alguna pregunta o algo que quiera agregar? Dicho sea de paso, hay más de, a ver, en el versículo, rapidito, sí, en el versículo, a ver, déjeme ver. Ya, nuevamente en el versículo 27, otra vez, ¿sí? Balaam dijo a Balac, edifícame, ¿no? 7 altares y prepárame aquí 7 becerros. Y es que sí, a veces también nosotros pensamos que si le insistimos a Dios, ¿no? Si le insistimos, Dios va a cambiar de opinión. ¿Nos ocurre eso? ¿Verdad? O sea, a veces pensamos, mientras más oramos a Dios, ¿acaso no es cierto que decimos, mientras más oras a Dios, más te va a dar Dios? O sea, más caso te va a hacer Dios. Es cierto eso, o sea, honestamente, existe ese sentir en el cristianismo. Ustedes, hermanos. Oh, Jessica levantó la mano, disculpen, no la vi a Jessica. Pastor, Hermana, sí. sí. Claro, usted cuando dijo que pensamos que mientras más le insistimos a Dios, como que Dios nos va a escuchar. Y ahí también vienen las dos preguntas que hizo la hermana Melinda, que están muy interesantes y que tienen que ver con eso. No sé si las puede ver y ahí respondería a mi pregunta, por favor. A ver, disculpen. Dios no cambia. Bueno, esa es la hermana Filito, dice, Dios no cambia de opinión por su inmutabilidad. Ya, justicia. Y Moisés, bueno, la pregunta de la hermana Melinda es, Moisés no convenció a Dios para que no destruya al pueblo de Israel. Sí. Pero ahora, la pregunta es, ¿Dios sabía qué era lo que le iba a responder a Moisés? ¿O Dios sabía qué era lo que iba a hacer a las finales, aún antes de que nazca Moisés? Bueno, claro que sí. O sea, Dios sabía, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con... O sea, yo no entiendo, o sea, hermanos, honestamente, ¿sí? Y yo más y más me veo como uno más, ¿sí? A quien Dios ha llamado a predicar y estoy tratando de entenderlo de la mejor manera posible, pero lejos estoy de poder comprender todo. Sí, lejos estoy, lejísimos. ¿Sí? Tan lejos que a veces no le pregunto ya más a Dios, me pregunto a mí mismo, pero ¿por qué me habrá llamado Dios? Bueno, en fin, sí, no, hay cosas que honestamente no sabía responder. Sí, pero de hecho Dios ya sabía todo lo que iba a pasar aún antes de que Moisés le pregunte, ¿no? Dios sabía que Moisés le iba a preguntar, claro que sí. Entonces, no sé, simplemente aprendamos a confiar más y más en Dios. ¿Podemos preguntarle a Dios algo? Claro que sí. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro amigo, sí, pero sigue siendo Dios. Hermana Jessica, ahora sí, tu pregunta, disculpa.
Porque con Abraham, pastor, también, que era la otra pregunta de la hermana Melinda, o sea, Dios le dijo que iba a destruir Sodoma y luego empiezan como que Abraham le suplica que no y empiezan como que ahí, Comienzan a como que negociar, pues ¿verdad? sí, algo Yo, así, yo le, algo así, ya, sí. Ya. No, pero Dios ya sabía la respuesta. Sí, Dios ya sabía todo, ¿no? Entonces, entienda eso. Mientras nosotros estamos de ida, Dios ya está de regreso, no sé, 5, 10, 100 veces, ¿sí? Así que sí, aprendamos a confiar en Dios. ¿Alguien más o algo más? Pastor, una consulta. Sí, hermano. Con respecto a Nínive, ¿Dios cambió de opinión o fue una lección que le dio a Jonás? Sí, yo creo que fue una lección, ¿no? Sí, yo creo que fue una lección. Y obviamente entiendas así, cuando se trata de condenación, el arrepentimiento es algo que Dios ha expresado, lo va a aceptar. ¿Sí? Por ejemplo, usted y yo, hermanos, como seres naturales, usted y yo merecemos el infierno, sí o sí, a ojos cerrados. ¿Sí? Usted y yo merecemos el infierno. Nos arrepentimos en Jesús y Dios ciertamente acepta esa infierno. Pero son decisiones ya eternales de parte de nuestro Dios, ¿no? Al respecto. Decía, regresando a esto otro a veces pensamos que mientras más insistimos orándole a Dios, Dios va a escuchar. Ahora, la pregunta es, sí, por favor, traten ustedes de darme una respuesta. Yo ya no quiero meterme más en problemas. La pregunta es, ¿en verdad esa es una enseñanza divina o pagana? Venga, ustedes quieren que yo lo diga, ¿sí? Para yo meterme en problemas, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? O sea, ¿en qué sentido? ¿La oración? Sí, no la oración, sino cuando pensamos que mientras más le insistimos a Dios, entonces Dios más va a escuchar. ¿Sí? Entonces, ¿esa es una enseñanza divina o pagana? Es una enseñanza pagana, porque yo pienso que la negociación nace del hombre, porque Dios no negocia con el hombre. Claro. Tanto así que el mandamiento es bien claro, ¿no? Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces Dios no negocia. Que Dios sabe todas las cosas, Él lo sabe, ¿no? Nos puede dar 15, 20, 30 años, Él lo sabe. Okay. Por eso que Dios, o sea, no... Es una invención pagana. Dios, es el hombre que inventa, hace... Pero la pregunta viene ahora, hermano. La pregunta viene ahora, hermano, es esto. ¿Acaso, tristemente, eso no se practica en el cristianismo? Sí, claro, perfectamente. Por eso es que yo honestamente, hasta ahora, pastor, no he hecho una promesa al Señor porque entiendo que la palabra dice bien claro, ¿no? O sea, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Entonces, claro, muchas veces nosotros, como todos los cristianos, oramos, pedimos, conversamos a Dios, porque tenemos Dios, Jesucristo mismo, ¿no? En el ministerio, Él nos enseña a orar y cuántas veces Él oraba al Padre. ¿Cierto? Pero la diferencia está en que nosotros como que, no sé si oramos muchas veces a conveniencia o muchas veces hasta uno se parece a Balaam, ¿no? Tentando convencer a Dios de cosas que no vienen al caso muchas veces, ¿no? En verdad que sí, por eso es que necesitamos tener cuidado, hermanos, y Pablo lo dijo, ¿no? Que tengamos cuidado y creamos en el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? No en otro. Por último, Pablo dijo, ¿no? En alguna ocasión, si un ángel del cielo viene, ¿no? Y les enseña algo distinto, no le crean. Por último, dice, si yo vengo, si les enseño algo distinto, no me lo acepten. ¿Sí? Y es que sí, nosotros muchas veces más queremos creer en lo que nos gusta creer. Y muchas veces sin darnos cuenta, y tengamos cuidado,
lo que más estamos alimentando a través de ello es nuestra carne, ¿sí? No el espíritu. La idea es aprender a creer en lo que Dios desea que nosotros creamos. Y eso sí alimenta el espíritu. ¿Alguien más o algo más, hermanos? ¿Alguien más? Sí. Creo que lo que usted decía sí era cierto, ¿no? Que cuando insistimos o cuando negociamos es pagano, porque en realidad si confiáramos en Dios, no tendríamos que estar insistiendo en nuestra voluntad, sino Ya. dejándolo todo a Él. Sí. Ahora, no malinterpretemos esto. No significa que no podemos repetir a Dios. No, sí. Jesús lo hizo, ¿no? Jesús, por ejemplo, dice que oró 3 veces, ¿no? En Getsemaní. El apóstol Pablo también pidió 3 veces, ¿no? Entonces, ¿hasta cuántas veces se puede pedir? 3 veces. Ahí está la respuesta. No, pero sí vende eso, sí vende eso. ¿No? Si lo predico, ahí está, pues no, está en la Biblia todavía, ¿no? Está en la Biblia. No, yo pienso que debemos orar hasta que en verdad nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios, si es que todavía no la entendemos. Una vez que la entendamos, gracias, Padre. Sí, gracias. Prepárame para obedecerte. ¿Ok? Sí. Bueno, creo que ahí nos detenemos. La próxima semana ya vamos a terminar con este Balaam. ¿Sí? Trate de leer estas parábolas. ¿Sí? 3 veces maldice a Balac. ¿Sí? Y yo pienso que Balaam estaba, ¿no? Cuando hablaba, ¿no? Cuando daba decía lo que Dios ponía en él estaba, no puedo creer que estoy diciendo lo que estoy oyendo, ¿no? Cuando al decir esto, el dinero está que se me va de las manos, ¿no? ¿No? Estaba un poco más y se jalaba de los pelos, supongo, ¿no? En fin. Algo más que quieran agregar, hermanos. Decía, léanlo la próxima semana, Dios mediante, terminamos con esto. Balaam definitivamente no se quedó contento con las maldiciones que Dios puso en él. Sí, y lo vamos a ver, ¿sí? Dios mediante la próxima semana. ¿Alguien más o algo que quiera hacer? Sí, hermana. Buenas noches, pastor. Buenas Hola, noches, hermana. hermanos. Buenas noches. Más iba orientado entre pregunta y comentario con respecto a lo que tenía en mente, se comentó la semana pasada, el miércoles pasado, que justamente hay momentos donde uno puede dirigirse al Señor en oración, y yo me incluyo en ambos grupos incluso, ¿no? De una manera firme o con un tono de voz, digamos, como usted mencionó, cambiando o algo parecido, ¿no? Yeah. Y lo mismo también puede darse una contrapartida. A veces nos podemos acercar al Señor con una vocecita como de gato y también, o sea, es para ver las ambas caras de la moneda. O sea, al Señor no le va a mover, como ya se está comentando, nuestro tono de voz. Él conoce nuestros corazones y definitivamente sabe que hay pecado, hay inclinado al mal. Entonces, eso iba más o menos un poco mi comentario, ¿no? En el hecho de ver los 2 lados de la moneda. Ni una voz súper firme, ni una vocecita muy apaciguada es la que conmueve al Señor. Y en ese aspecto, eso era lo que quería comentar. Claro, es la fe, o sea, es la fe en el sentido de obediencia, ¿no? Se entienda. Y recuerde que Dios es su Padre. Dios también sigue siendo Dios, por lo tanto merece reverencia, obviamente merece también en este sentido esa confianza de que usted le hable a su Padre, ¿no? Esta palabra en Hebreos casualmente habla y dice, mejor la busco, ¿no? Que le hablemos a Dios. A ver, déjeme lo veo en el capítulo 4, si es que no me equivoco, de Hebreos. Si usted también va hacia allá, con denuedo, ¿no? Me parece que es la palabra que se usa.
Dice, acerquémonos pues, dice, ¿no? En el versículo 16, confiadamente, dice, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta palabra confiadamente significa, abre, o sea, no significa, ten la seguridad de que Dios te va a dar lo que quieres, no, sino significa, ábrele todo tu corazón a Dios. Abre, o sea, Dios ya lo sabe. ¿Sí? Porque a veces nosotros decimos, no, ¿qué le voy a decir esto a Dios? ¿Qué le voy a...? No, Dios ya lo sabe. O sea, él quiere que entendamos esto, que Dios ya lo sabe, ya sabe qué hay en tu corazón, ya sabe qué es lo que está pasando, ¿sí? Ya sabe qué has hecho, qué no has hecho. Quiere que tú seas abierta en ese sentido, o abierto con Él, ¿sí? Pero en reverencia. Porque también a veces caemos en sinvergüencerías, ¿no? Como que diciendo, refiriéndonos a Dios como que no, es mi pata, ¿no? Pero no, Dios no es tu pata en ese aspecto, ¿sí? Dios es Dios, ¿sí? Entienda eso. Entonces, tenemos que acercarnos a Dios conforme Él nos lo enseña, ¿sí? Y es siempre en Jesucristo. Bien, ¿alguien más antes de irnos? No podemos irnos, tenemos que irnos a la sesión, ¿no? Ay, disculpen. Hermano Vicente, prepárate. ¿Alguien más o algo más? ¿Alguien más o algo más? Creo yo que sí, a manera de, no sé si de advertencia, no necesariamente de parte mía, sino o de reflexión, simplemente reflexión, ¿sí? Hermanos, asegurémonos en el Señor de que nuestro servicio a Él es en verdad conforme al Evangelio y no conforme al paganismo. ¿Sí? No porque otros lo hacen, piense usted que usted también tiene que hacerlo. No porque le gusta lo que otros hacen, significa que eso es algo correcto ante los ojos de Dios. Necesitamos creer en el Evangelio. ¿Sí? Es más que suficiente. Nos dirigimos al Señor en oración. ¿Alguna petición en estos momentos, hermanos?